En la fiesta familiar encontré a mi hija con la cabeza rapada. Mi hermana se rió. Es solo una broma. El silencio mortal que siguió fue roto apenas por el sonido de mi copa de cristal, estrellándose contra el suelo de mármol. Todos los invitados, mis padres, mis tíos, mis primos, se quedaron paralizados observando cómo las lágrimas corrían por las mejillas de mi pequeña Sofía de solo 8 años, mientras mi hermana Patricia mantenía esa sonrisa cruel que conocía desde la infancia. La humillación ardía en mi pecho como fuego líquido. Patricia había esperado el momento perfecto para esta venganza retorcida, cuando toda la familia estaba reunida para celebrar el cumpleaños de nuestra abuela. Una broma, había dicho, saboreando cada palabra, mientras Sofía se aferraba a mi vestido, sollozando. Lo que Patricia no sabía era que había subestimado gravemente a la mujer equivocada, y lo que toda mi familia estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre la dinámica de nuestras reuniones. Soy Isabela, tengo 34 años, y pensé que conocía todos los límites de la crueldad de mi hermana mayor. Durante décadas había soportado sus comentarios venenosos, sus intentos constantes de opacarme frente a nuestros padres, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos como para lastimar a mi hija. Patricia siempre había sentido una envidia enfermiza hacia mí, especialmente desde que me casé con Daniel y formé mi propia familia. Pero esta vez había cruzado una línea que no tenía retorno, y el secreto que había guardado durante años sobre ella finalmente tendría su momento de revelarse. La mansión de mis padres nunca había sentido un silencio tan tenso. Mi madre, Elena, se acercó torpemente tratando de mediar la situación, sus manos temblorosas intentando tocar la cabeza rapada de Sofía. Tal vez podemos conseguir una peluca bonita, murmuró, pero yo la detuve con una mirada que podría haber derretido acero. Mi padre, Ricardo, permanecía rígido en su lugar, claramente incómodo pero sin atreverse a confrontar a su hija predilecta. Una broma, repetí lentamente, mi voz tan baja que todos tuvieron que inclinarse para escucharme. ¿Drogar a una niña de 8 años para poder raparle el cabello mientras dormía es una broma? La expresión de diversión en el rostro de Patricia vaciló por primera vez. Había asumido que no tenía pruebas, que sería su palabra contra la mía como siempre había sido durante nuestra infancia, pero había cometido un error fatal. Saqué mi teléfono y reproduje el video que había grabado en secreto esa misma mañana. La cámara de seguridad de mi casa había capturado todo. Patricia entrando a escondidas a las 5 de la madrugada usando la llave de emergencia que mis padres le habían dado, dirigiéndose directamente al cuarto de Sofía con una bolsa llena de herramientas. El audio la mostraba susurrando, «Esto te enseñará a no ser la favorita de la abuela», mientras mi hija yacía inconsciente por el medicamento para dormir que Patricia había mezclado en su leche la noche anterior. El teléfono pasó de mano en mano entre los familiares presentes. Las caras de horror, las exclamaciones ahogadas, el llanto silencioso de mi tía Carmen al ver cómo Patricia había drogado deliberadamente a una niña. Mi hermana había perdido completamente la compostura, su rostro ahora del color de la ceniza, balbuceando excusas patéticas sobre enseñarle una lección, y no era para tanto. Pero yo aún no había terminado. Durante años había recopilado evidencia de las traiciones y maldades de Patricia, esperando el momento perfecto para usarlas. Este era ese momento, y mi familia estaba a punto de conocer la verdadera naturaleza de la hija que tanto habían mimado y protegido toda su vida. Mi abuela, la matriarca de la familia que acababa de cumplir 80 años, se acercó lentamente usando su bastón. Sus ojos, todavía afilados pese a la edad, se clavaron en Patricia con una intensidad que hizo que mi hermana retrocediera instintivamente. «Explícame», dijo la abuela con su voz quebrada pero firme. «¿Por qué le hiciste esto a mi bisnieta en el día de mi cumpleaños?» Patricia intentó su táctica habitual de victimizarse, lágrimas crocodrilas corriendo por sus mejillas mientras explicaba cómo había sido un impulso y cómo se arrepentía mucho. Pero yo sabía que cada palabra era una mentira calculada, igual que todas las mentiras que había contado durante décadas para salirse con la suya. Esta vez sería diferente. «Abuela», dije suavemente, arrodillándome junto a ella mientras Sofía permanecía aferrada a mi lado. «Hay algo más que necesitas saber sobre Patricia. Algo que he estado guardando durante años, esperando el momento correcto». Saqué una carpeta que había mantenido oculta en mi bolso, llena de documentos, fotografías y registros que había estado recopilando meticulosamente. La traición de esa noche no había sido solo contra Sofía, había sido contra toda nuestra familia. Y Patricia estaba a punto de descubrir que yo había estado varios pasos adelante de ella
durante mucho más tiempo del que jamás imaginó. El murmullo de voces confundidas llenó la habitación mientras yo abría la carpeta, revelando la primera de muchas pruebas que cambiarían para siempre la percepción que todos tenían de Patricia. Mi hermana, que había pasado toda su vida manipulando situaciones para quedar como la víctima o la heroína, finalmente iba a enfrentar las consecuencias de décadas de maldad calculada. Lo que mi familia estaba a punto de descubrir no solo destruiría la reputación de Patricia, sino que explicaría tantos misterios y coincidencias desafortunadas que habían plagado nuestras vidas durante años. La humillación que había infligido a mi hija sería apenas el comienzo de su propia destrucción, y yo me aseguraría de que cada segundo fuera tan público y devastador como el dolor que había causado a mi pequeña. Sofía levantó la cabeza hacia mí, sus ojos hinchados pero llenos de confianza. «Mami», susurró, «¿vas a hacer que pague por lo que me hizo?» Acaricié su mejilla con ternura infinita y asentí. «Sí, mi amor, va a pagar por esto y por mucho más». La venganza que estaba a punto de desatar había estado años en preparación, y Patricia no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. «Mami», susurró, «¿vas a hacer que pague por lo que me hizo?» Acaricié su mejilla con ternura infinita y asentí. «Sí, mi amor, va a pagar por esto y por mucho más». La venganza que estaba a punto de desatar había estado años en preparación, y Patricia no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. Extendí la primera fotografía sobre la mesa de centro, donde todos pudieran verla claramente. Era una imagen de Patricia saliendo de un hotel con el esposo de nuestra prima Alejandra, tomada hace 3 años. ¿Recuerdan cuando Alejandra se divorció tan repentinamente?, pregunté, mi voz cortando el aire tenso como una navaja. Todos pensamos que su matrimonio simplemente no funcionó, pero la verdad es que Patricia había estado acostándose con Roberto durante meses. Los jadeos ahogados llenaron la habitación. Mi prima Alejandra, que había venido a la fiesta con su nueva pareja, se puso de pie bruscamente, su rostro transformándose de confusión a horror absoluto. «¿Qué estás diciendo?», susurró, pero su voz se quebró cuando vio la fecha en la fotografía, exactamente 2 semanas antes de que descubriera la infidelidad de Roberto. Patricia intentó negar, sus palabras tropezándose unas con otras, pero yo ya estaba sacando más evidencia. Mensajes de texto impresos, fotografías adicionales, incluso recibos de hoteles pagados con la tarjeta de crédito de Patricia. «No solo destruiste el matrimonio de Alejandra por diversión», continué implacablemente, «sino que después la consolaste, fingiendo ser la hermana comprensiva mientras sabías perfectamente que tú eras la causa de su dolor». Mi abuela había palidecido hasta parecer translúcida, sus manos temblando mientras sostenía su bastón. «Patricia», murmuró con voz quebrada, «¿es esto cierto?». Pero mi hermana ya no podía formar palabras coherentes, solo negaciones desesperadas que sonaban huecas incluso para ella misma. «Hay más», anuncié, y la segunda revelación golpeó como un martillo. Saqué una serie de documentos médicos que había obtenido a través de contactos en el hospital donde trabajaba como enfermera. ¿Recuerdan cuando el tío Miguel tuvo ese accidente tan extraño en las escaleras el año pasado? Justo una semana antes de que fuera a cambiar su testamento para incluir a todos sus sobrinos en lugar de solo a Patricia. El silencio se volvió sepulcral. El tío Miguel había estado presente en la fiesta, apoyándose en su bastón debido a las secuelas del accidente que le había fracturado la cadera. Sus ojos se dirigieron lentamente hacia Patricia, una comprensión terrible comenzando a formarse en su rostro. Las cámaras del edificio del tío Miguel mostraron algo muy interesante. Continué, conectando mi teléfono al televisor de la sala para que todos pudieran ver. El video mostró claramente a Patricia saliendo del edificio solo minutos antes de que los vecinos escucharan el estruendo de la caída. Pero lo más revelador es esto. Reproduje una grabación de audio de la llamada de emergencia que había conseguido mediante mis contactos. La voz de Patricia se escuchaba claramente diciendo, «Oh no, mi pobre tío se cayó», antes de que supuestamente hubiera llegado al departamento. El tío Miguel se incorporó con dificultad, su rostro contraído por la traición y la incredulidad. Tú estuviste ahí antes de que me cayera», balbuceó, su voz temblando de shock. «Me preguntaste sobre el testamento. Insististe en que bajara contigo para revisar algo en el sótano. Y luego...». Su voz se desvaneció mientras los recuerdos se cristalizaban en una verdad horrible. Patricia finalmente encontró su voz, pero solo para mentir más desesperadamente. «Eso es imposible. Isabela está inventando todo esto por venganza». Pero su negación se desmoronó cuando reproduje la siguiente pieza de evidencia.
Una conversación telefónica que había grabado secretamente hace 6 meses, donde Patricia se jactaba ante una amiga sobre cómo había resuelto el problema del testamento del tío Miguel, sin que nadie sospechara. La humillación en el rostro de Patricia era exquisita, pero yo apenas estaba comenzando. Durante años había documentado meticulosamente cada una de sus traiciones, cada mentira, cada acto de sabotaje contra nuestra familia. La carpeta contenía suficiente evidencia para destruir no solo su reputación, sino potencialmente enviarla a prisión. ¿Y qué hay de la vez que envenenaste a Princesa?, pregunté, refiriéndome a la perra Golden Retriever de nuestra abuela que había muerto misteriosamente el año anterior. El gemido ahogado de mi abuela resonó por toda la habitación cuando mostré los análisis veterinarios que había conseguido exhumar secretamente. El anticongelante no llegó al plato de comida de Princesa por accidente, Patricia, y tengo el video de ti comprándolo 2 días antes. Mi hermana se desplomó en una silla, su máscara de normalidad completamente destruida. Lágrimas reales, no las falsas que había derramado durante décadas, comenzaron a rodar por sus mejillas mientras se daba cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba frente a toda la familia. Pero la revelación más devastadora aún estaba por venir. Saqué un sobre sellado que había estado guardando como mi arma final. Abuela, dije suavemente, arrodillándome nuevamente junto a ella. Hay algo sobre la muerte del abuelo que necesitas saber. Las palabras salieron de mi boca como balas, cada una diseñada para destruir cualquier vestigio de amor que mi familia pudiera sentir por Patricia. El abuelo no murió por causas naturales, continué, viendo cómo el color drenaba completamente del rostro de mi abuela. Los medicamentos para el corazón que Patricia le daba cada noche durante sus últimas semanas no eran sus medicamentos reales. Mostré los análisis toxicológicos que había conseguido realizar en secreto cuando exhumamos el cuerpo del abuelo hace 2 meses, fingiendo que era para un estudio médico de rutina. La habitación entera pareció tambalearse. Mi abuela emitió un sonido que jamás olvidaré. Un gemido primitivo de dolor que provenía de lo más profundo de su alma. Mi esposo de 50 años. Susurró. ¿Tú lo mataste? Patricia intentó negar, pero las evidencias eran abrumadoras. Facturas farmacéuticas que mostraban la compra de medicamentos incorrectos, testimonios de empleados de farmacia que recordaban sus preguntas específicas sobre dosis letales, incluso una grabación donde Patricia preguntaba a un médico sobre ¿qué pasaría si alguien tomara el medicamento equivocado? Lo hiciste para acelerar tu herencia, declaré, mi voz resonando con años de ira contenida. No podías esperar a que muriera naturalmente, así que decidiste ayudarlo a irse más rápido. El secreto final se derramó como veneno mortal. Y después fingiste dolor en su funeral. Lloraste lágrimas falsas sobre su tumba, mientras sabías perfectamente que tú habías acabado con su vida. La familia entera se había levantado ahora, alejándose instintivamente de Patricia como si fuera una serpiente venenosa. Mi madre sollozaba incontrolablemente, finalmente comprendiendo que había criado a un monstruo. Mi padre, siempre el protector de Patricia, se veía completamente destruido, su mundo de negación colapsando bajo el peso de la evidencia irrefutable. Patricia finalmente habló, pero sus palabras solo empeoraron su situación. Todo lo hice por la familia, gritó histéricamente. El abuelo ya estaba enfermo. Roberto era un mal esposo para Alejandra. El tío Miguel iba a malgastar su dinero. Cada justificación la hundía más profundo, revelando la mentalidad retorcida que había guiado sus acciones durante años. ¿Y Sofía?, pregunté, mi voz peligrosamente baja mientras abrazaba a mi hija más fuerte. ¿Qué justificación tienes para drogar y humillar a una niña de 8 años? Patricia abrió la boca, pero no salieron palabras. Por primera vez en su vida, se había quedado sin excusas, sin manipulaciones, sin mentiras que pudieran salvarla. Mi abuela se incorporó lentamente, usando su bastón para apoyo, pero su postura irradiaba una autoridad que hizo que todos en la habitación guardaran silencio. Patricia, dijo con una voz que temblaba de dolor y furia, ya no eres mi nieta, ya no eres parte de esta familia. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte social, y Patricia se desplomó completamente, finalmente comprendiendo que había perdido todo. La venganza que había estado planeando durante años había superado mis expectativas más salvajes. Patricia no solo había sido expuesta como una traidora, sino como una asesina, una destructora de familias, una mujer sin alma ni conciencia. Y lo mejor de todo era que ella misma había orquestado su propia destrucción al atacar a mi hija. Mientras los miembros de la familia comenzaban a discutir sobre llamar a la policía, sobre las implicaciones legales de todo lo que habían descubierto, yo me sentí extrañamente en paz.
La humillación que Patricia había tratado de infligir a Sofía había resultado en su propia aniquilación total, y mi hija finalmente estaba segura de la mujer que había envenenado nuestras vidas durante décadas. El cumpleaños de mi abuela había terminado convirtiéndose en el día del juicio final de Patricia, y la justicia nunca había sabido tan dulce. Los días siguientes al desastre de la fiesta fueron un torbellino de llamadas telefónicas, visitas policiales y revelaciones adicionales que siguieron saliendo a la luz como agua de una presa rota. La noticia del arresto de Patricia se extendió por toda la ciudad como fuego en hierba seca, y nuestra familia se encontró en el centro de un escándalo que ocupaba las primeras páginas de los periódicos locales. Sofía había comenzado a recuperarse lentamente del trauma, aunque las pesadillas sobre su cabello rapado aún la despertaban algunas noches. Daniel, mi esposo, había sido un pilar de fortaleza durante toda la crisis, especialmente cuando los detectives llegaron para tomar declaraciones formales sobre todas las evidencias que había recopilado. Siempre supe que algo estaba mal con Patricia. Me confesó una noche mientras acostábamos a Sofía, pero nunca imaginé que fuera capaz de esto. Mi madre había caído en una depresión profunda después de darse cuenta de que había protegido y defendido a una asesina durante toda su vida. ¿Cómo no lo vi? Se repetía constantemente, revisando mentalmente décadas de comportamiento que ahora tenía un significado completamente diferente. Los médicos le habían recetado antidepresivos, pero nada parecía aliviar el peso de su culpa por haber sido tan ciega a las señales. Mi padre, por otro lado, había canalizado su shock en una furia fría que nunca había visto en él. Había contratado inmediatamente a un equipo de abogados para asegurar que Patricia enfrentara la máxima pena posible por cada uno de sus crímenes. Esa mujer no solo mató a mi padre, repetía una y otra vez, sino que nos hizo cómplices sin saberlo al darle acceso a toda la familia. La revelación más devastadora llegó cuando los investigadores forenses examinaron más profundamente la muerte del abuelo. No solo había sido envenenado lentamente durante semanas, sino que Patricia había estado documentando meticulosamente su deterioro en un diario que la policía encontró en su departamento. Las entradas mostraban una mente retorcida que disfrutaba viendo sufrir al anciano, describiendo con detalle enfermizo cómo se debilitaba día tras día. Día 14, había escrito Patricia. El abuelo vomitó 3 veces hoy. Está comenzando a sospechar que algo anda mal con sus medicamentos, pero mamá lo convenció de que es solo su condición empeorando. Pronto podré acelerar el proceso. La frialdad de esas palabras había hecho que incluso los detectives más curtidos se estremecieran de horror. Mi abuela había tomado la decisión de mudarse temporalmente con nosotros, incapaz de permanecer sola en la casa donde había vivido tantos años felices con el abuelo, ahora sabiendo que había sido asesinado bajo su propio techo. No puedo dormir ahí, me explicó con lágrimas en los ojos. No puedo dejar de pensar en cómo Patricia se sentaba a cenar con nosotros cada noche, sonriendo mientras planeaba matarlo. El juicio se acercaba rápidamente, y los abogados de la fiscalía me habían informado que sería un caso relativamente sencillo, dada la abrumadora cantidad de evidencia. Patricia había intentado contratar al mejor defensor criminal de la ciudad, pero incluso él había admitido privadamente que el caso era prácticamente imposible de ganar. Las pruebas físicas, los testimonios de múltiples testigos, y especialmente las grabaciones donde ella misma se incriminaba, hacían que cualquier defensa fuera inútil. Lo que más me satisfacía era ver cómo el círculo social de Patricia se había desintegrado completamente. Sus amigas la habían abandonado inmediatamente cuando los detalles del caso se hicieron públicos. Sus colegas de trabajo habían solicitado que fuera removida de todos los proyectos, y la empresa donde trabajaba había emitido un comunicado oficial distanciándose de ella. La humillación social que había tratado de infligir a mi hija se había multiplicado 1000 veces sobre ella misma. Mi prima Alejandra había presentado una demanda civil adicional contra Patricia por la destrucción intencional de su matrimonio. No solo me robó a mi esposo, explicó durante una visita, sino que me hizo sentir como si fuera mi culpa cuando él se fue. Me pasé meses en terapia creyendo que había fracasado como esposa. Roberto, por su parte, había intentado contactar a Alejandra para disculparse, pero ella había rechazado cualquier comunicación. Él eligió acostarse con esa víbora, declaró con una dignidad admirable, y ahora puede vivir con las consecuencias. El tío Miguel había revelado detalles adicionales sobre el día de su accidente, que resultaron aún más incriminatorios para Patricia. Me pidió que bajara al sótano para revisar una supuesta fuga de agua, recordó durante su testimonio policial. Cuando llegamos abajo,
comenzó a hacerme preguntas extrañas sobre mi testamento, sobre si había considerado dejar todo a la familia en lugar de dividirlo. Cuando le dije que ya había decidido incluir a todos mis sobrinos por igual, su expresión cambió completamente. Luego, continuó el tío Miguel, insistió en que subiera primero las escaleras, diciendo que quería apagar las luces del sótano. Recuerdo sentir un empujón en la espalda y luego caí rodando. Cuando recuperé la conciencia, ella ya estaba ahí encontrándome y llamando a la ambulancia. La premeditación del ataque era evidente, y los cargos por intento de asesinato se sumaron a la lista creciente de delitos. Durante este tiempo, yo había encontrado una paz extraña en ver cómo la justicia se desarrollaba exactamente como había planeado. Cada revelación adicional, cada nuevo cargo criminal, cada persona que se alejaba de Patricia, era una validación de mi decisión de recopilar evidencia durante años, en lugar de confrontarla directamente. La paciencia había sido mi arma más poderosa, y ahora estaba viendo los frutos de esa estrategia. Sofía había comenzado a hablar con una terapeuta infantil especializada en trauma, y gradualmente estaba procesando lo que había pasado. «Mami», me preguntó una tarde mientras jugábamos en el jardín, ¿la tía Patricia va a venir a lastimar a más niños? Le aseguré que nunca más podría hacer daño a nadie, que estaba encerrada donde correspondía estar. «Bien», respondió con una determinación que me recordó a mí misma, porque las personas malas tienen que pagar por las cosas malas que hacen. El momento más emotivo llegó cuando la policía encontró evidencia de que Patricia había estado planeando atacar a otros miembros de la familia también. En su departamento descubrieron un cuaderno detallado con planes futuros, que incluían envenenar lentamente a mi madre para quedarse como la única heredera, y sabotear el negocio de mi primo mayor para forzarlo a vender sus propiedades a precio reducido. Era como leer la mente de un demonio, me explicó el detective encargado del caso. Había estado planificando sistemáticamente la destrucción de toda su familia durante años, viendo a cada uno de ustedes como obstáculos para obtener lo que quería. La revelación de que todos habíamos estado en peligro constante durante décadas enviaba escalofríos por mi espalda, pero también confirmaba que había hecho lo correcto al detenerla cuando lo hice. La fecha del juicio se estableció para 3 meses después del arresto, y yo había sido seleccionada como la testigo principal de la fiscalía. Mi testimonio sería crucial para establecer el patrón de comportamiento de Patricia y para explicar cómo había logrado recopilar toda la evidencia sin que ella sospechara. Los abogados me habían preparado exhaustivamente, pero yo sabía que mi motivación más poderosa sería mirar a Patricia a los ojos mientras describía cada uno de sus crímenes. La venganza que había comenzado como una respuesta a la humillación de mi hija se había transformado en algo mucho más grande, la protección de toda mi familia de un depredador que había estado cazando entre nosotros durante décadas. Y mientras me preparaba para el juicio, sabía que Patricia finalmente enfrentaría la justicia que había evadido durante tanto tiempo. La noche antes del juicio, acosté a Sofía con especial cuidado, besando suavemente la cabeza donde su cabello había comenzado a crecer nuevamente. «Mañana», le susurré, «Mami va a asegurar que la tía Patricia nunca pueda lastimar a nadie más». Ella me sonrió con esa confianza pura que solo los niños pueden tener en sus madres, y supe que había hecho todo correctamente. El día del juicio amaneció con una claridad cristalina que parecía profética. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje azul marino que proyectaba seriedad y respetabilidad, mientras Sofía se preparaba para ir a casa de su abuela paterna. «¿Vas a ganar hoy, mami?», me preguntó mientras le peinaba el cabello que había crecido lo suficiente para hacer una pequeña cola. «Sí, mi amor», le aseguré. La verdad siempre gana al final. El tribunal estaba repleto de familiares, periodistas y curiosos que habían seguido el caso a través de los medios. Patricia entró escoltada por guardias, y me impactó ver cómo había cambiado en los meses desde su arresto. Su cabello, antes perfectamente arreglado, ahora colgaba sin vida alrededor de su rostro demacrado. Los meses en prisión habían borrado cualquier rastro de la arrogancia que había caracterizado toda su vida. Mi testimonio duró casi 4 horas completas. Con una calma que me sorprendió incluso a mí, relaté cada detalle de los crímenes de Patricia, explicando meticulosamente cómo había recopilado la evidencia y por qué había esperado tanto tiempo para revelarla. Necesitaba estar completamente segura, expliqué al jurado, porque sabía que solo tendría una oportunidad de detenerla y no podía permitir que se escapara nuevamente. El momento más poderoso llegó cuando el fiscal reprodujo el video de Patricia drogando a Sofía. Un silencio absoluto llenó la sala mientras todos observaban a una mujer adulta
administrando deliberadamente medicamentos a una niña dormida, luego procediendo a rapar meticulosamente su cabello mientras susurraba comentarios crueles. Varios miembros del jurado se llevaron las manos a la boca, claramente horrorizados por la frialdad calculada del acto. Patricia intentó interrumpir mi testimonio varias veces, gritando que yo había orquestado todo por venganza y que las evidencias estaban fabricadas, pero cada interrupción solo la hacía parecer más desesperada y menos creíble. Su propio abogado finalmente tuvo que pedirle que se callara, claramente frustrado por su comportamiento autodestructivo. Cuando llegó el momento del contrainterrogatorio, el abogado defensor intentó pintarme como una hermana vengativa que había manipulado evidencias para destruir a Patricia. ¿No es cierto?, preguntó con tono acusatorio, que usted guardó rencor contra mi clienta durante años y planificó meticulosamente esta humillación pública? Le respondí con una sonrisa fría que hizo que retrocediera. Señor, yo no planeé los crímenes de su clienta. Solo documenté las consecuencias de sus decisiones. El testimonio de mi abuela fue devastador. Con 80 años, pero una memoria cristalina, describió cómo Patricia había insistido en cuidar personalmente al abuelo durante sus últimas semanas, cómo había preparado sus medicamentos cada noche y cómo había mostrado una preocupación tan exagerada que ahora se revelaba como culpa anticipada. Pensé que era la nieta más devota, sollozó mi abuela, cuando en realidad estaba asesinando a mi esposo frente a mis ojos. El tío Miguel testificó sobre el día de su accidente, relatando cada detalle de cómo Patricia lo había manipulado para bajar al sótano y luego lo había empujado deliberadamente. Su testimonio fue corroborado por evidencia forense que mostraba que las lesiones en su espalda eran consistentes con un empujón, no con una caída accidental. Mi prima Alejandra ofreció el testimonio más emotivo sobre la destrucción de su matrimonio. Patricia no solo se acostó con mi esposo, declaró con una voz que temblaba de ira contenida, sino que luego me consoló durante mi divorcio, fingiendo ser mi confidente mientras sabía perfectamente que ella había causado todo mi dolor. Me hizo sentir como si fuera mi culpa, como si hubiera fracasado como esposa. Los peritos forenses presentaron evidencia irrefutable sobre el envenenamiento del abuelo. Los análisis toxicológicos mostraron niveles letales de medicamentos incorrectos en su sistema, y los expertos explicaron cómo Patricia había administrado sistemáticamente las dosis durante semanas para hacer que la muerte pareciera natural. Este no fue un asesinato pasional, explicó el perito principal, sino un homicidio planificado y ejecutado meticulosamente durante un periodo extendido. Pero el golpe final llegó cuando la fiscalía presentó el diario personal de Patricia, página tras página de pensamientos retorcidos, planes detallados para destruir a miembros de la familia, y especialmente las entradas sobre el abuelo que mostraban cómo había disfrutado viendo su deterioro. El fiscal leyó en voz alta: Día 21. El abuelo está muy débil ahora. Mamá está comenzando a preocuparse, pero yo le aseguro que es normal para su edad. Esta noche aumentaré la dosis. Pronto todo esto habrá terminado y podré reclamar lo que me corresponde. La sala del tribunal quedó en silencio mortal después de esa lectura. Incluso los periodistas más curtidos parecían conmocionados por la frialdad absoluta de las palabras. Patricia había comenzado a llorar, pero sus lágrimas llegaban demasiado tarde y parecían demasiado convenientemente timed para ser genuinas. Durante los alegatos finales, el fiscal se dirigió directamente al jurado con palabras que resonaron en toda la sala. Patricia no es una mujer que cometió errores o que actuó por impulso. Es una depredadora calculada que vio a su propia familia como recursos para ser explotados y obstáculos para ser removidos. Los crímenes que cometió no fueron actos de pasión, sino operaciones planificadas por una mente que no reconoce la humanidad básica de otros. El abogado defensor intentó una última estrategia desesperada, argumentando que Patricia sufría de trastornos mentales que la hacían no responsable de sus acciones. Pero la evidencia de planificación meticulosa, los años de comportamiento calculado, y especialmente su capacidad para mantener una fachada normal durante décadas, mientras cometía estos crímenes, demostraban claramente que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El jurado se retiró para deliberar a las 3 de la tarde. Mientras esperábamos el veredicto, mi familia se reunió en el pasillo del tribunal, unidos por primera vez en años por la experiencia compartida de haber sido traicionados por alguien en quien habíamos confiado. Mi madre, que había encontrado algo de paz en terapia, me tomó de la mano. Gracias por ser valiente enough to expose her, susurró. No sé cuántos de nosotros habríamos sobrevivido si hubieras esperado más tiempo. 2 horas después, el jurado regresó con su veredicto. El capataz se levantó y declaró:
culpable en todos los cargos. La sala explotó en murmullos, pero yo mantuve mis ojos fijos en Patricia, viendo cómo la realidad de su situación finalmente la golpeaba completamente. Ya no había apelaciones emocionales, no había manipulaciones, no había escape. La justicia había sido servida de la manera más completa posible. Durante la fase de sentencia, el juez dirigió palabras directamente a Patricia, que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Señora, usted abusó de la confianza más sagrada que existe, la confianza familiar. Utilizó el amor de su familia como un arma contra ellos y convirtió los momentos más vulnerables de sus vidas en oportunidades para causarles daño. La sociedad debe ser protegida de individuos como usted. La sentencia fue ejemplar: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato del abuelo, plus términos adicionales por intento de asesinato, abuso infantil y conspiración. Patricia sería encerrada hasta el día de su muerte, exactamente el destino que había tratado de imponer a otros miembros de nuestra familia. Mientras los guardias se llevaban a Patricia, ella intentó un último acto de manipulación, gritando que me arrepentiría de haberla traicionado y que algún día todos se darían cuenta de que ella había sido la víctima real en toda esta situación. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El tiempo de sus mentiras había terminado para siempre. Saliendo del tribunal, respiré el aire fresco y sentí un peso que había cargado durante años finalmente levantarse de mis hombros. La venganza que había comenzado como una respuesta a la humillación de mi hija se había transformado en la liberación completa de mi familia de un depredador que había estado cazando entre nosotros durante décadas. Patricia había orquestado su propia destrucción al atacar a la persona equivocada, y ahora pagaría el precio definitivo por una vida de maldad calculada. Han pasado 2 años desde el juicio, y la vida ha tomado un rumbo completamente diferente para toda nuestra familia. Sofía, ahora de 10 años, ha crecido hasta convertirse en una niña fuerte y segura de sí misma, con una melena hermosa que llega hasta sus hombros. Ocasionalmente aún pregunta sobre la tía mala que está en prisión, pero lo hace con la curiosidad natural de una niña, no con miedo o trauma. El cabello de Sofía creció más espeso y brillante que antes, como si hubiera decidido demostrar que la maldad de Patricia no había podido dañar permanentemente su belleza natural. Se convirtió en una especie de símbolo para toda la familia, la evidencia viviente de que habíamos sobrevivido a la traición más profunda y habíamos salido más fuertes. Mi madre finalmente encontró paz después de meses de terapia intensiva. Acepto que no pude ver las señales, me dijo durante una de nuestras cenas familiares regulares. Pero también acepto que Patricia era una manipuladora experta que engañó incluso a profesionales. Su culpa se había transformado en una determinación férrea de proteger a la familia que quedaba, y ahora dedica su tiempo a trabajar con organizaciones que ayudan a familias víctimas de abuso doméstico. Mi padre se sumergió completamente en reconstruir las relaciones familiares que Patricia había estado saboteando silenciosamente durante años. Organizó reuniones mensuales donde todos los miembros de la familia se reúnen para mantener la comunicación abierta y honesta. Nunca más, declaró, permitiremos que los secretos y las mentiras contaminen nuestra familia. Mi abuela, contra todas las expectativas, encontró una nueva vitalidad después del juicio. Saber la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que vivir en una mentira, explicó cuando decidió regresar a su casa y convertirla en un centro de reuniones familiares. Removió todas las fotografías de Patricia y las reemplazó con imágenes de los momentos genuinamente felices que la familia había compartido. Mi prima Alejandra se recuperó completamente de la traición de Patricia y Roberto. Conoció a un hombre maravilloso que valora su fortaleza y honestidad, y se casaron en una ceremonia íntima el año pasado. Patricia me hizo un favor sin darse cuenta, reflexiona ahora. Me liberó de un matrimonio que estaba construido sobre una base débil y me permitió encontrar el amor real. El tío Miguel se recuperó físicamente de su accidente, mejor de lo que los médicos esperaban, como si la justicia hubiera acelerado su sanación. Cambió su testamento para asegurar que las organizaciones benéficas reciban la mayor parte de su herencia, para que mi dinero haga bien en el mundo en lugar de alimentar la avaricia de alguien más. En cuanto a Patricia, las noticias que llegan de la prisión confirman que está viviendo exactamente la vida que merece, sin el lujo al que estaba acostumbrada, sin la admiración falsa que había cultivado durante décadas, sin familia que manipular. Los informes de sus abogados indican que ha intentado varias veces apelar su sentencia, pero cada intento ha sido rechazado categóricamente por los tribunales superiores. Una carta que llegó el año pasado, enviada por una compañera de celda de Patricia que había sido liberada,
reveló detalles satisfactorios sobre su vida en prisión. Patricia sigue creyendo que es mejor que todas nosotras, escribía la mujer. Trata de manipular a las guardias y a otras presas, pero nadie le cree sus historias sobre ser víctima de una conspiración familiar. Aquí adentro, todos saben reconocer a una sociópata cuando la ven. La carta continuaba describiendo cómo Patricia había perdido todo el glamour que una vez la había caracterizado. Su cabello, antes perfectamente peinado en salones caros, ahora colgaba grasiento y descuidado. Su piel, privada de los tratamientos de spa que había considerado esenciales, mostraba cada una de las líneas de expresión que había estado ocultando durante años. Se ve exactamente como lo que es, concluía la exreclusa, una mujer vieja y amargada que destruyó todo lo bueno en su vida por pura maldad. Más satisfactorio aún era saber que Patricia había sido completamente rechazada por la comunidad carcelaria. Las asesinas de familiares ocupan el escalón más bajo en la jerarquía social de la prisión, y quienes envenenan ancianos son especialmente despreciadas. Las otras presas la llaman mataabuelos, había explicado el abogado que manejaba algunos asuntos residuales del caso. Está completamente aislada socialmente, incluso en un lugar donde la mayoría de las personas han cometido crímenes serios. Durante estos 2 años, me había convertido en una defensora reconocida de víctimas de abuso familiar. Mi historia había resonado con miles de personas que habían experimentado traiciones similares dentro de sus propias familias. Daba conferencias regularmente sobre cómo reconocer señales de manipulación familiar y la importancia de documentar evidencia cuando se sospecha de abuso. El caso de Isabella se ha convertido en un ejemplo perfecto de cómo la paciencia y la preparación pueden lograr justicia cuando el sistema legal tradicional podría haber fallado, escribió un criminólogo en un artículo académico sobre el caso. Su metodología para recopilar evidencia durante años, mientras mantenía una fachada de normalidad familiar, permitió que se revelara el patrón completo de comportamiento criminal en lugar de incidentes aislados. El libro que escribí sobre la experiencia, titulado Secretos de Familia, cómo documenté a una asesina, se convirtió en un bestseller inesperado. Los ingresos me permitieron establecer un fondo de ayuda para familias que habían sido víctimas de crímenes cometidos por parientes, especialmente aquellos casos donde las víctimas habían sido inicialmente desacreditadas o no creídas por otros miembros de la familia. Sofía había comenzado a mostrar un interés precoz en la justicia que claramente había heredado de mí. «Mami», me dijo hace unos meses mientras hacíamos la tarea juntas, «cuando sea grande quiero ser detective para atrapar a más personas malas como la tía Patricia». Su determinación y su comprensión intuitiva de la diferencia entre el bien y el mal me llenaban de orgullo y esperanza para el futuro. Daniel y yo habíamos decidido tener otro hijo, y estaba embarazada de 5 meses. Esta vez, bromeaba Daniel, el bebé crecerá en una familia donde no hay secretos oscuros escondidos. El embarazo había sido una experiencia completamente diferente sin la sombra de Patricia, contaminando cada momento familiar. Sin su presencia tóxica, habíamos redescubierto la alegría genuina de estar juntos como familia. La restauración más significativa había sido la relación entre todos los miembros de la familia que quedaban. Sin Patricia sembrando discordia, manipulando situaciones y creando conflictos artificiales, habíamos descubierto que realmente nos amábamos y disfrutábamos la compañía mutua. Las reuniones familiares ahora eran eventos genuinamente felices, en lugar de campos minados emocionales. Mi madre había encontrado un nuevo propósito ayudando a otras madres que habían descubierto verdades horribles sobre sus hijos adultos. El grupo de apoyo que frecuento, me explicó, está lleno de mujeres que criaron hijos que se convirtieron en criminales. Pero mi situación es única porque Patricia escondió su verdadera naturaleza tan completamente que incluso los profesionales no pudieron detectarla. El detective que había llevado el caso de Patricia se había convertido en un amigo de la familia. En mis 20 años de carrera, nos había dicho durante una visita reciente, nunca había visto un caso donde la víctima hubiera recopilado evidencia tan meticulosamente. Isabella básicamente hizo mi trabajo por mí, y gracias a eso pudimos asegurar una condena que de otra manera habría sido mucho más difícil de obtener. La casa donde habían vivido mis abuelos fue finalmente puesta en venta. Mi abuela había decidido que demasiados recuerdos dolorosos estaban asociados con ese lugar. «Quiero que mis últimos años se llenen de nueva felicidad», declaró, «no de fantasmas del pasado». El dinero de la venta se había usado para comprar una casa más pequeña cerca de la nuestra, donde Sofía podía visitarla fácilmente,
y donde podíamos asegurar que nunca más estuviera vulnerable a depredadores. El aspecto más gratificante de estos 2 años había sido ver cómo la verdad había liberado a cada miembro de la familia de patrones de comportamiento disfuncionales que Patricia había estado fomentando durante décadas. Relaciones que habían estado tensas por años debido a su manipulación habían sanado completamente. Secretos que había estado usando para crear división habían perdido todo su poder una vez expuestos a la luz. En las raras ocasiones cuando alguien mencionaba a Patricia, la respuesta era uniforme: alivio de que se hubiera ido, gratitud de que hubiera sido detenida antes de causar más daño, y una determinación colectiva de nunca permitir que alguien similar infectara nuevamente nuestras vidas. No había nostalgia, no había deseos de visitarla, no había esperanza de reforma o redención. Había sido cortada quirúrgicamente de nuestras vidas, como el tumor maligno que había sido. La venganza que había comenzado como una respuesta a la humillación de mi hija se había transformado en algo mucho más profundo: la liberación completa de mi familia de décadas de abuso encubierto. Patricia había subestimado gravemente a la mujer equivocada y había pagado el precio más alto posible por esa traición. Mientras me preparaba para traer una nueva vida a este mundo, sabía con certeza absoluta que mi familia estaba finalmente segura, finalmente sana, y finalmente libre de la sombra que había oscurecido tantos años de nuestras vidas. La justicia había triunfado completamente, y Patricia tendría el resto de su vida para reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones, mientras nosotros construíamos un futuro lleno de amor genuino y confianza real. La traición que había intentado usar para destruir a mi hija se había convertido en el catalizador de su propia aniquilación total, y no había final más satisfactorio que ese. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.